Hola a todos y a todas. En este video nos vamos a referir al estado de indivisión. Antes de entrar de lleno al estado de indivisión, yo quiero referir la importancia que tiene el tener bien claro que el heredero adquiere universalmente. Es decir, que independientemente de que se trate de un heredero único o que se trate de pluralidad de herederos, la adquisición de la herencia es a modo universal. Es decir, son propietarios del todo o parte de una universalidad, eh, pero no tienen la propiedad en concreto sobre un bien determinado. Con esto quiero decir qué cosa, que si somos tres los herederos y tenemos tres departamentos, vamos a suponer, no es que cada uno de nosotros somos propietarios de un tercio de cada departamento, sino que somos propietarios de un tercio de la universalidad, de ese todo. Claramente esto surge del propio Código Civil y Comercial de la Nación, lo deja bien aclarado cuando en su artículo 2280 plantea con meridiana claridad en su primer párrafo que desde la muerte del causante los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Es decir, se adquiere la herencia o la propiedad de la herencia se realiza de manera indivisa. Ahora bien, ¿cómo se genera esa indivisión hereditaria o comunidad hereditaria o estado de indivisión, que son todos términos a los que nos vamos a referir de manera indistinta para referirnos a este tema? Claramente se origina con la muerte del causante y además responde o requiere de la necesidad de la pluralidad de herederos. Fíjense que estos son los únicos dos requisitos para que exista la comunidad hereditaria, modificación que ha tenido en relación al Código Civil de Vélez, dado que dentro del marco del Código Civil de Vélez además planteaba un tercer requisito que era que existan bienes materiales, dado que los créditos y las deudas se dividían de pleno derecho al momento de la muerte del causante. Claramente el Código Civil y Comercial de la Nación hoy por hoy supedita a la partición los créditos y las deudas, con lo cual los requisitos es, la pluralidad de herederos y el origen de esa indivisión con la muerte. A su vez, en cuanto a las características que nosotros podemos mencionar respecto de esta comunidad hereditaria o indivisión hereditaria, la primera característica, yo diría que quizás la más importante, es esto de que es una comunidad universal. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo, la importancia que tiene esta adquisición universal o esto de que somos propietarios de una cuota parte de la universalidad y no del bien en concreto. También se trata de una comunidad forzosa, es decir, a partir de la muerte del causante u operada la muerte del causante, si esa persona tiene varios herederos que acepten la herencia, no vamos a tener otra opción que transitar este estado de indivisión sin poder buscar otro esquema. Y la tercera característica es que es una comunidad transitoria. ¿Por qué es una comunidad transitoria? Porque claramente, una vez llegada la partición, se adjudican ut singuli o singularmente los bienes a cada uno de los herederos y por tanto de esa manera queda finalizada o extinguida el estado de indivisión. Fíjense entonces que lo que nosotros estamos diciendo es que esta indivisión hereditaria surge con la muerte y luego esa indivisión hereditaria finaliza con la partición. A mí me parece muy importante, además, que pongamos, que dejemos bien en claro que la finalización de la indivisión hereditaria es con la partición, dado que había una enorme cantidad de discusión doctrinaria en el Código derogado respecto a si la inscripción de la declaratoria de herederos, por ejemplo, era un acto que ponía fin a la indivisión. Hoy no cabe duda que la indivisión finaliza claramente con la partición, porque para terminar con esta cuestión, el propio Código Civil y Comercial lo ha planteado así y ha dicho, fíjense, en el primer artículo referido a la partición hereditaria, que es el artículo 2363, dice que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrales, es oponible a terceros desde su inscripción en el registro respectivo. Fíjense cómo es muy clara la norma en decir que solamente va a cesar
con la partición. Ahora bien, fíjense que durante este periodo resulta evidente que los integrantes de una comunidad van a quedar subordinados también al derecho que tienen los otros miembros. Es decir, nosotros decimos, somos propietarios de una universalidad, pero el derecho que nosotros tenemos sobre los bienes en concreto, vamos a depender también, o vamos a tener, o encontrar ese límite en el resto de los coherederos. Fíjense que durante este periodo se plantean bastantes cuestiones que son las que nos vamos a proponer abordar acá. Por ejemplo, el uso y goce de los bienes hereditarios, por ejemplo, qué es lo que ocurre con las acciones judiciales, cómo funciona la propiedad y la posesión, qué ocurre con los frutos de la comunidad hereditaria, es decir, a quién le pertenecen, qué ocurre con los acreedores de la sucesión o los acreedores personales del heredero, qué ocurre cuando se disuelve por muerte la comunidad, qué ocurre si el causante durante su vida había alquilado un bien a uno de los herederos y luego fallece, cómo continúa esa locación. Y sin lugar a dudas también uno de los temas más importantes o más paradigmáticos tiene que ver precisamente con la administración de la herencia. Respecto a la administración de la herencia, no lo vamos a trabajar en este tema, en este video, sino en un video aparte, dado la entidad y la importancia que tiene este tema. Pero lo que sí quiero dejar claro que, por supuesto que la administración es uno de los temas más, digamos, relevantes que uno debe abordar dentro del marco del estado de indivisión. Vamos a comenzar entonces a analizar algunas de estas problemáticas que recién les había referido, y vamos a comenzar con el artículo 23-28, que nos está hablando del uso y goce de los bienes hereditarios. Es decir, se trata del caso en el cual un heredero, supónganse, vive en un departamento que era de propiedad del causante. Y entonces la cuestión es, él está usando y gozando de ese bien de la sucesión, y entonces, bueno, la ley le da una regulación a esta situación que surge del artículo 23-28. El artículo 23-28 dice que el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme su destino en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Esto que hablábamos recién. Es decir, siempre estamos supeditados o subordinados al derecho que tiene el resto de los herederos. Si hay acuerdo entre todos los herederos a que a que uno de ellos viva, es decir, use y goce de un bien hereditario, entonces no hay ninguna dificultad y él va a poder utilizarlo de manera gratuita y sin restricción, porque el resto está consintiendo el uso y goce, y porque además, por supuesto, él es propietario. Ahora, el conflicto se genera cuando alguno o algunos del resto de los herederos que no utiliza ese bien hereditario decide intimar a aquella persona que en el caso de nuestro ejemplo estaba viviendo en un bien de la sucesión, a los efectos de que pague, como lo denomina el propio código, una indemnización. Fíjense que la segunda parte del artículo plantea, si no hay acuerdo entre los interesados, si no hay acuerdo de que utilice o use y goce ese bien, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Es decir que entonces, cuando yo deseo utilizar o no quiero que utilice de manera gratuita el coheredero un bien de la sucesión, debo intimarlo, por ejemplo lo podríamos hacer mediante una carta documento, intimarlo a los efectos de proponerle el pago de esa compensación, que podría ser el equivalente a lo que sería un canon locativo, y a partir desde el momento de esa notificación hacia futuro, ese coheredero va a tener que pagarle a aquellas personas o a aquellos coherederos que no pueden disponer o utilizar ese bien porque es el que lo está habitando quien lo utiliza de manera exclusiva. Respecto a que no es un canon locativo, esto lo quiero dejar bien en claro, estoy diciendo que podemos tomar como parámetro el canon locativo, pero esto no se trata de un canon locativo, porque quien está viviendo también es
dueño o es propietario. Por eso el código se ha ocupado de utilizar la palabra indemnización y no se refiere de ninguna manera a ningún canon. Ahora supónganse que somos 3 los herederos, uno usa un bien, y de los otros 2 hermanos que no usan el bien, hay uno que está interesado en cobrar su indemnización y otro que no lo está. Entonces, en ese supuesto, intimará aquel que está interesado en cobrar la indemnización, intimará al heredero, y en esa intimación deberá proponerle un valor, pero que tiene que ver exclusivamente con su cuota parte. Es decir, sería, en el caso del ejemplo, si utilizamos lo que sería el equivalente a una locación de un bien, esa locación debería dividirse en 3 partes y solamente este heredero va a estar obligado a pagar sobre el tercio de quien lo reclama. Y siempre, recordemos, desde el momento de la intimación a futuro. No podemos cobrar hacia atrás o reclamar hacia atrás. Es decir, que si de repente el heredero había estado viviendo 2 años y luego de 2 años hay uno de los herederos que decide intimarlo para que pague esta indemnización es debida desde el momento de la intimación. Ahora le agregamos otra cuestión más. ¿Qué pasa si pasan 2 años más y ya el tercer heredero, que originariamente había decidido no cobrarle, pero ahora, digamos, se cansó de su hermano que usa el bien y no hay ninguna contraprestación al efecto, decide intimarlo? Y entonces ahí, en este caso, va a tener que pagar 2 compensaciones, pero al último que intimó no le va a servir la intimación del otro hermano. Quiere decir que al último que intimó va a poder empezar a cobrar esa indemnización también desde el momento en que se notificó de manera fehaciente la decisión de poder cobrar la indemnización. Claro está que puede ocurrir, como todo, 2 cuestiones: que el heredero pague y entonces no tengamos ninguna dificultad, o podría ocurrir que el heredero siga viviendo y entonces, en ese supuesto, van a tener que demandarlo a los efectos de que efectivice el pago de esas indemnizaciones que no han sido acordadas. En este caso, deberá primero iniciarse un trámite judicial, por supuesto que ante el juez del último domicilio del causante, y antes que intimar directamente el pago de esa compensación por uso, lo que hay que lograr es una determinación judicial del monto, acompañando las tasaciones y demás, a los efectos de que el juez estipule ese monto y luego además ejecute hacia atrás, es decir, hacia el momento o desde el momento de que cada uno de los herederos notificó a ese hermano que está viviendo para poder cobrar esa indemnización. A mí me parece muy útil también utilizar para estos casos, cuando se genera una deuda entre los coherederos y también en el marco de la indivisión, que sería este caso, poder recurrir a la colación de deudas, que es un instituto nuevo que plantea el Código Civil y Comercial, más que interesante. Evidentemente que si no hay acuerdo, es el juez el que va a tener que regularlo de la forma esta que les estoy planteando ahora. Otra de las cuestiones que ha generado alguna cuestión tiene que ver con la posibilidad o no de recurrir al desalojo a los efectos de que este heredero no siga, digamos, habitando este bien que corresponde a la sucesión. La mayoría de la jurisprudencia y también de la doctrina interpretan que no es factible poder iniciar una acción de desalojo, dado que es propietario también ese coheredero, con lo cual no sería factible la acción de desalojo. Claramente la única posibilidad que queda es avanzar en el proceso sucesorio y lograr la partición para que en definitiva, bueno, ya sea que se le adjudique a él o se le adjudique ese bien a un tercero, y entonces en ese caso, ya cuando digamos, se les ha adjudicado individualmente el bien, ya entonces no va a haber mayor dificultad a los efectos de seguir adelante con relación a esta situación. También otra cuestión que merece la pena ser tratada es si corresponde o no corresponde que aquel que utiliza o que está usando y gozando de uno de los bienes hereditarios pague los gastos de esa propiedad. Obviamente que no me estoy refiriendo a los servicios, que de ningún modo lo va a tener que pagar la sucesión, pero qué es lo que pasa con aquellos impuestos que
graban a la propiedad o que, por ejemplo, los impuestos o las tasas que puedan surgir. Las opiniones aparecen divididas, hay quienes sostienen que esto lo debe seguir pagando la sucesión porque la propiedad es de los herederos en su conjunto, y hay otra postura de la cual yo participo, que entiendo que por razones de estricta justicia corresponde que quien está utilizando ese inmueble, no cabe ninguna duda que tiene que pagar todos los gastos de ese departamento, incluso impuestos y tasas y expensas y demás. Otra de las cuestiones que también me parece muy importante abordar dentro del marco de la indivisión hereditaria tiene que ver con las acciones judiciales. Fíjate que cuando leímos hoy el artículo 2280, que es un artículo que aparece dentro de lo que serían las disposiciones generales de sucesiones, es decir, del libro quinto, claramente el 2280, lo vuelvo a leer para ponerlo de relieve, dice que desde la muerte del causante los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. Por tanto, entonces aquí se presenta la siguiente situación. Supónganse que se haya iniciado una acción X, que haya, digamos, comparecido el causante y luego, durante su vida y luego haya fallecido, o en su defecto que se tenga que demandar a los herederos por alguna cuestión X. En este caso, no cabe dudas que esas acciones van a poder continuarlas, ya sean los herederos todos de manera conjunta, esa sería una opción, o en su defecto van a tener que recurrir al juez de la sucesión a los efectos del nombramiento de un administrador para que este administrador con facultades expresas, fíjense muy bien, con facultades expresas pueda continuar o iniciar o contestar la demanda dentro del marco de una acción judicial. Lo que no es factible es que los herederos puedan actuar en el marco de un expediente de manera separada. Es decir, no cabe ninguna posibilidad de que nosotros, si son 5 los herederos que se están demandando, comparezcan 3 y 2 no, y a los 2 que no comparecieron, por ejemplo, los declaremos rebeldes, porque no se ha dividido esa acción. Es decir, vuelve a ser siempre la misma cuestión. Ellos son propietarios de una universalidad y no de un bien, una acción o de un derecho en concreto. Por tanto, hay dos caminos: o bien se ponen todos de acuerdo y se presentan todos y continúan la acción, por supuesto unificando personería, o en su defecto, si no logran esa unidad, entonces ya es un conflicto propio del proceso sucesorio, tendrán que recurrir al expediente sucesorio, iniciar un trámite, si es que aún no lo han iniciado, para la designación de un administrador, y en el caso que ya estuviera designado, peticionarle entonces al juez que le otorgue a ese administrador facultades expresas para que participe y lleve adelante esa acción judicial en la cual han sido demandados o deben demandar los herederos. Lo que no se puede llevar de ninguna manera es el conflicto a la acción judicial de la cual, digamos, el resto de las personas no tienen por qué participar de todas estas situaciones que se suceden por discordancias o quizás por peleas entre los herederos que deben resolverse claramente dentro del marco del proceso sucesorio y de sus incidentes, tal el caso de la administración de la herencia. Otra de los temas que es importante, que quiero recalcar, es cómo funciona la propiedad y cómo funciona la posesión, ¿no? Cuando nosotros decimos que la propiedad es indivisa, esto es muy importante y tiene un enorme impacto práctico. Sobre todo, fíjense que si nosotros nos encontramos con algún acreedor personal del heredero, no cabe duda que ese acreedor personal del heredero no puede ir a trabar un embargo sobre un bien determinado, sino que simplemente va a poder trabar un embargo sobre los derechos hereditarios de ese heredero. Y luego ese embargo lo va a poder convertir a un embargo sobre un bien en concreto una vez finalizada la partición, que es el acto jurídico mediante el cual permite la adjudicación singular de los bienes. Por tanto, entonces, no debemos olvidar este detalle que es de suma importancia, que no somos propietarios de 1/3 de cada departamento, de 1/3 de cada automóvil, sino que somos propietarios de 1/3 de ese todo, que es la universalidad o
la herencia. Es decir, no caben dudas de que digamos, tenemos que tener bien en claro esta cuestión. Otro tema que también da cuenta, digamos, que se presenta dentro de este periodo, pero que además vuelve a reafirmar, como el 2280 que hablábamos de la indivisión, de los derechos, de los bienes y demás, es el de los frutos de los bienes hereditarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los frutos de los bienes hereditarios? Y esto aparece o surge del artículo 23-29, ¿no? Vuelve otra vez a reafirmarse esta idea de que somos propietarios de la universalidad. Porque claramente, fíjense que la norma plantea que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión hereditaria. Es decir, si dentro de digamos, del acervo hereditario nosotros tenemos un campo, tenemos departamentos que estuvieran alquilados, es decir, que haya frutos también, nos referimos a los frutos civiles, entonces, en este caso, los frutos y productos acrecen a la masa. Esto significa que deben formar parte también de la partición, o si los dividen inmediatamente recolectados, si se tratara de un campo o del dinero, digamos, si lo distribuyen entre los herederos, entonces no caben dudas que se están realizando cuando se dividen esos frutos, se están realizando particiones parciales, porque claramente la norma es muy clara. ¿Qué excepción tiene esto de que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión? La excepción es el caso de la partición provisional. Acuérdate que cuando vemos partición, nosotros nos encontramos con varias clasificaciones, y entre estas varias clasificaciones está la partición que es provisional y la partición que es definitiva. Hablamos de una partición definitiva cuando lo que se está dividiendo es, digamos, el dominio de esos bienes. Ahora, cuando hablamos de una partición provisional, lo que nosotros estamos haciendo es dividir exclusivamente el uso y goce, pero todavía queda pendiente la partición definitiva del dominio. Entonces, en este caso, la norma dice que en el supuesto de que hubiere una partición provisional, entonces en ese caso los frutos van a crecer a aquel heredero que se le ha adjudicado este bien dentro del marco de la partición provisional. Es muy interesante tener en cuenta la partición provisional, porque en verdad la partición provisional lo que hace es evitar todas las cuestiones o todos los problemas derivados de la administración de la herencia, ¿no? Si nosotros tenemos de repente 10 departamentos y somos 2 herederas, podemos transitar el estado de indivisión con un administrador, o en su defecto realizarlo de manera conjunta, los dos herederos, o también podríamos decir, bueno, vamos a realizar una partición provisional, yo te adjudico 5 departamentos a vos, yo me quedo con otros 5 departamentos, y entonces de esa manera el producido de esos 5 departamentos me corresponde a mí, y el de los otros 5 departamentos le corresponde a mi coheredero. De esa manera evitamos los conflictos que puedan llegar a generarse dentro del marco de la administración de la herencia. Claro está que cuando uno realiza una partición provisional, parece pertinente o parece de alguna manera responsable poder incluir alguna cláusula de indivisión hereditaria por determinado plazo, porque el hecho que hayamos optado por una partición provisional no significa que en cualquier momento no pueda venir uno de los 2 herederos de nuestro ejemplo a solicitar la partición. Por tanto, entonces, parecería que no solamente debemos dividirnos los bienes dentro del marco de esta partición provisional, sino también podríamos incluir una cláusula en la cual acordamos una indivisión hereditaria por el plazo que nosotros consideremos. 2 años, 3 años, 5 años, lo que sí, no va a poder ir más allá de 10 años, porque esto lo prohíbe la ley. Otra de las cuestiones que también son importantes y que se generan dentro del marco del estado de indivisión son las cuestiones derivadas de los acreedores. Recuerden ustedes que a mí siempre me gusta hablar de las clases de acreedores que nosotros tenemos a partir de la muerte de la persona. Están los acreedores de la sucesión, están los acreedores personales de los herederos, y a mí ahora, si bien no es el tema, pero lo menciono, me gusta agregar una tercera categoría que habla de las acreencias que se originan dentro del marco de la indivisión hereditaria.
uno de los ejemplos de esto es el que recién mencionamos relativo al uso y goce de los bienes hereditarios. Cuando hay una deuda allí, bueno, evidentemente allí se ha generado una deuda entre coherederos que tiene su origen en el estado de indivisión como consecuencia del uso y goce de esos bienes hereditarios y que uno de los coherederos o todos los coherederos han intimado la indemnización. Pero bueno, más allá de esta clasificación, que solo la quiero mencionar para que la tengan en cuenta, sí me parece importante, digamos, referir al menos el funcionamiento de los acreedores dentro del marco de la indivisión hereditaria. Para los acreedores de la sucesión, la indivisión hereditaria diría que es la mejor situación, porque están todavía todos los bienes a nombre del causante y ellos directamente ejecutan esos bienes, demandan a todos los herederos, porque esto es lo que corresponde. Sabemos bien que la sucesión no tiene personalidad jurídica, digamos, salvo para algunos supuestos muy excepcionales, como puede ser para la posibilidad de pedir la quiebra, o como puede ser a los efectos de la FIP. Pero diríamos que la regla es que carece de personalidad jurídica, por eso es que deben demandar a todos los herederos, y ellos van, digamos, van a pagar conforme la participación hereditaria que cada uno de ellos tenga. Y también los acreedores personales de los herederos, que si bien no tienen directa relación con los acreedores de la sucesión, pero tienen un interés. Quizás ellos tienen un deudor que originariamente era insolvente y ahora, como consecuencia de la muerte del causante y de la persona que se convirtió en heredero de esa persona fallecida, entonces allí empieza a tener patrimonio y puede que a los acreedores personales esto les interese. Pero en este supuesto volvemos otra vez a poner de relieve esto que mencionábamos al principio, es decir, la importancia de tener en cuenta lo que es la adquisición universal de la herencia. Entonces, en este caso, estos herederos no van a poder ir a embargar, si son, digamos, tres los herederos, estos acreedores personales no van a poder ir a embargar un tercio de cada uno de esos bienes para poder proteger su crédito. Solamente van a poder embargar su cuota parte hereditaria, es decir, la parte hereditaria del deudor de ellos, que ahora se ha convertido en heredero y por tanto quizás en una persona solvente, y recién van a poder trabar un embargo sobre el bien determinado una vez que haya acaecido la partición y se produzca esa adjudicación. Por supuesto que los acreedores personales pueden, mediante la acción subrogatoria, instar este proceso sucesorio si es que el heredero se queda inmóvil porque le conviene esta situación de quedarse así para no lograr la partición, para entonces de esa manera complicarle el cobro al acreedor personal del heredero. Pero es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. También otra cuestión que me parece importante poner de relieve y que es absolutamente común es que muchas veces la persona que fallece estaba casada y ustedes saben que ahora digamos, el régimen matrimonial, digamos, siempre tuvo un impacto, pero ahora tiene un impacto mucho mayor dentro del marco del proceso sucesorio. Ustedes saben que existe la posibilidad de transitar el matrimonio en cuanto al régimen patrimonial bajo el sistema de la comunidad de bienes o bajo el sistema de la separación de bienes. En el caso de que se haya fallecido la persona y estuvieran transitando bajo el sistema de disolución en comunidad de bienes, es decir, que por muerte se haya disuelto la comunidad de ganancias, bueno, allí fíjense que también la cuestión que va a generarse es que no solamente va a coexistir la sucesión, sino además la indivisión postcomunitaria que se ha generado con, con el origen en la muerte del causante. Lo que plantea la norma es que, digamos, las reglas de administración en este caso deben regirse conforme las de la administración de la herencia. Y por último, entonces, nos queda abordar el tema de la administración de la herencia, que es el tema que vamos a grabar en otro video. Espero que les haya servido este comentario a la indivisión hereditaria. Muchas gracias.